Hola, ¿cómo estamos? Hola Marité, bienvenida. Ya, dame 2 minutos, que son Perfecto. 9:59, entonces que terminen de llegar. Salieron a tomar un Ah, café y vuelven. perfecto, perfecto. Esperamos un par de minutos. Bueno, Marité, es todo tuyo. Yo tengo que retirarme. Queda Luisa Sosa a cargo de, digamos, de cualquier necesidad con ella, ¿vale? Gracias. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a empezar y voy a intentar a... Hola, hola a todos y todas. A ver, Hola, buenos días. buenos días. Buenos A días. ver, Buenos días. hola. A ver si puedo. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? O sea, ya han tenido 2 horas de clase, ¿no? Y ahora tenemos, bueno, 1 hora y media más. Entonces, bueno, fuerza, ¿no? Yo sé que es difícil a través de la pantalla, o sea, es exigente a veces. Bueno, lo que quiero hacer primero es hacer un muy breve repaso de, o sea, los temas generales de los que hablé ayer. Y bueno, son los temas en los que me gustaría que reflexionaran durante el taller, ¿no? Y la primera es, o sea, siempre estamos pensando sobre las intenciones del proyecto, ¿no? O sea,
cuáles son los temas más amplios que van a surgir o serán integrados en el proyecto. Eso, a ver, es muy importante. A ver si esto... Ajá. Sí, acá. Y vamos a hablar principalmente hoy del documental como un lenguaje y un lenguaje en transformación, ¿no? ¿Cómo lo van a utilizar en su intento de interpretar lo real? O sea, ¿qué elecciones van a hacer con respecto al lenguaje cinematográfico? ¿Y qué elecciones con respecto al sonido? ¿Y por qué? ¿Y cómo es la relación o las relaciones entre forma y contenido? Y al final, el contrato del documental. Y vamos a hablar más de eso en la semana que viene. Pero tienen que pensar cuál es el contrato que van a establecer con sus participantes o sujetos. Y cuál es el contrato que van a establecer con la audiencia, los usuarios. O sea, cada proyecto es diferente en sus objetivos, en su alcance, en las cuestiones éticas que se plantean. O sea, no hay un contrato que, o sea, no hay un contrato, o sea, similar para cada documental. Cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene que lidiar con desafíos diferentes. Y bueno, eso capaz es un repaso para algunos de ustedes, pero quiero hablar del hecho de que todo en la pantalla proviene de elecciones y relaciones, y todas ellas reflejan los valores y el compromiso de los realizadores, con los que les importa lo que es su verdad y lo que quieren decir. Y vamos a hablar un poquito hoy de cómo escribir con imágenes, o sea, la narración, la cinematografía y la composición visual. Y vamos a empezar con algunas preguntas acerca de que siempre pensamos antes de filmar, especialmente antes de filmar un documental. ¿Qué opciones de cámara reflejarán mejor la verdad de los realizadores, los co-creadores en cada escena? ¿Cómo quiero que el espectador lea sus imágenes y juxtaposiciones? ¿Y qué intenciones, sentimientos y emociones quieren propiciar en su audiencia en cada escena? Y bueno, voy a volver a las profetas. Las profetas o sea, el nombre de bar, ¿no? Para los Lumière. Y yo sé que Diana me contó que Catalina les habló de los Lumière y les mostró la salida de la fábrica, pero yo quería mostrarles algunas de las películas, o sea, menos conocidas, y usarlas para hablar de la representación y de las selecciones cinematográficas. Y espero que no sea como un repaso demasiado obvio para ustedes, pero yo creo que aunque tiene 120 largos años, esta película todavía muestra las posibilidades de la composición y las posibilidades de la relación entre forma y contenido. Entonces quiero ir ahora a ver. Esto, ajá. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, la podemos ver. Sí. Genial, genial. Bueno, vamos a mirar esta película de 50 segundos y vamos a hacer un breve análisis de la composición
y de cómo la forma y el contenido están relacionados. Muy bien. ¿Algunos comentarios? ¿Qué está pasando acá? Realmente hay 3 niveles, 3 historias, o 3 momentos diferentes que suceden, o sea, simultáneamente. ¿Alguien más tiene comentarios? Como el nivel de ¿Dónde está la cámara? Ay, perdón, no te escucho. No, no te preocupes, me quedé pensando dónde está la cámara. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Está situado al otro lado del río, ¿no? Sí, bueno, como si fuera un nivel un poquito más alto. A nivel de río, no lo sé. Ay, disculpa, pero te veo muy entrecortada. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere comentar? Hay una comparación importante entre el primer plano, el segundo plano, y además, bueno, está básicamente comparando mujeres con hombres. Ok, ¿y quieres seguir? Bueno, también la posición de los personajes te dice mucho. Uh-huh. Ellas están debajo de ella y ellos tienen más luz que ellas y ellos tienen, creo que hasta naturaleza ahí al lado, no sé. O sea, es realmente un side by side de dos cosas. Sí, es muy, o sea, vemos a las mujeres que lavan sin parar, podemos ver sus reflejos. Vemos los hombres, o sea, en la capa arriba, muy bien vestidos. En contraste con las mujeres, no se muevan, ¿no? Y más arriba de ellos, carrito con un caballo, ¿no? Es otro ritmo temporal. El carrito están transitando este momento que estamos experimentando. Entonces es muy interesante porque hace referencia a la vida que existe afuera del encuadre, ¿no? Y realmente, estéticamente, la composición, el uso de encuadre es sumamente interesante. No sé si alguien más quiere comentar. Sí, observo que si bien es un aparente espacio público, el de las mujeres está oculto, o sea, solo lo podemos ver porque en este caso, por así decirlo, la cámara está puesta poniendo a las mujeres en un primer plano que en realidad está a espaldas ocultado de esa supuesta ciudad. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, como por el hecho de dónde está la cámara, nosotros podemos observar dónde están las mujeres, pero quizás los hombres ni saben que están ahí, y mucho menos el carrito con el caballo. Entonces sí, están literalmente, o sea, ocultas. Muy bien. María Teresa, yo tengo una pregunta, ¿me escucha? Sí, sí. Digamos que trato de entender como la primera charla que teníamos y donde hablaban del pasado y cómo ese pasado se evoca y se trae al presente. Lo digo es porque Sí. la imagen es un pasado el cual no vivimos
y tenemos todo un acervo de cosas y de conocimientos que nos permiten hacer esa lectura de la imagen en este momento. Pero Claro. ¿realmente la construcción de la imagen tiene toda esa carga o realmente obedece a un proceso completamente diferente y que de pronto no está documentado y que termina siendo, a mi modo de ver, posiblemente como una especulación y una lectura en este momento actual? Bueno, yo creo que cada lectura es una especulación, ¿no? Una especulación que, o sea, argumentada. Entonces, obviamente lo estamos leyendo desde nuestro espacio, nuestra realidad de 2020. Entonces, y hubiéramos hecho otra, o sea, otra interpretación hace 100 años, hace 120 años. Entonces, o sea, por algún lado, o sea, todo tenemos nuestra mirada que tiene que ver con nuestra realidad, o sea, y cada realidad es diferente también, ¿no? O sea, tu realidad, mi realidad, o sea, viene de, o sea, obviamente había estudiado cine, pero también viene de mi experiencia en la vida. Entonces, esa es la riqueza de poder ver y analizar una imagen. Entonces, obviamente lo estamos analizando desde la mirada de ahora. Y es Sí, una especulación argumentada. digamos que lo que me parece interesante es que la obra en sí es dinámica y cobra vida con el tiempo y si hay nuevos elementos, esas imágenes se van a poder ver de formas diferentes y va a ir Claro. evolucionando. Sí, tal cual, tal cual. Aunque es una especulación, pero en términos de la relación entre hombres y mujeres y entre como cuestiones de poder y cuestiones de, o sea, su rol en la sociedad, o sea, esto podríamos decir que capaz hace 100 años podríamos hacer la misma lectura. O sea, pero es una especulación, ¿no? Eh, No sé si estoy, o sea, respondiendo a tus inquietudes o... Sí, 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 sino que digamos que también entendiendo la charla anterior, cómo podemos ver la imagen o cómo se construyó la imagen en ese tiempo, que puede ser simplemente como una cuestión informativa, como una, no sé, también sería especular, que simplemente sea algo cotidiano en ese momento, pero realmente hubo un cuestionamiento por parte de ellos al momento de hacerlo y tal vez pretendían generar ese contraste y denotarlo, o simplemente es una cuestión habitual en ese instante y solamente en este momento, con todo lo que sabemos, podemos generar todo ese, no sé, como ese discurso o esas ideas. Claro, bueno, de lo que todo he visto de los Lumières, y estos realmente eran como tipo los primeros, digamos, películas, digamos, documentales, nunca, de todo lo que he visto, nunca he visto, o sea, hay muy pocas que tienen estos niveles de estas capas de interpretaciones. Entonces, estamos especulando, pero en lo que no podemos especular es que no era Lumière, a lo mejor era uno de sus fotógrafos, pero eligieron esta posición al otro lado del río. Y él, porque todos eran hombres, él creo que sabía muy bien que había 3 capas de realidad que él estaba capturando. O sea, podemos especular de su interpretación de estas 3 capas de la realidad en este momento, pero sin duda, a través de la composición, él sabía lo que estaba capturando. ¿Me explico? Sí, 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 muchas gracias. Sí, sí, y bueno, siempre hay esta relación, ¿no? Entre el pasado y el presente, las interpretaciones, especulaciones. O sea, esto es también la riqueza de relacionarnos e interactuar con estos tipos de archivos. O sea, obviamente no hay una interpretación
fija, ni mucho menos, ¿no? Bien. Vamos a ir... Ajá. Esto es otro que realmente me llamó mucho la atención y me sorprendió de los Lumières. Y estos tienen lugar en lo que está conocido hoy en día como Vietnam. Y se llama Fumando el opio. Algunos comentarios, especulaciones, miradas acerca de este corto. Lo que realmente a mí me llamó la atención era la altura de la cámara. ¿Alguien más tiene una interpretación? ¿No? Dale. Bueno, Yo lo tal que vez para mí era muy interesante. ¿Sí? Sí, yo tal vez tengo una interpretación, ¿no? Pero acá ya viene el mundo personal de sentidos propios, que en ese caso y en esa realidad el opio, por así decirlo, o lo que consumen es lo que me permite salir de esa realidad que aparenta ser muy terrible. Ujú, ujú. Y es interesante, normalmente en los Lumières no tenemos esta vista, mirada, y es como, es uno de los pocos, o sea, por lo menos de lo que yo he visto, es uno de las, o sea, ejemplos, y parece que perdió que realmente el espectador es casi un participante en el cuarto con ellos. O sea, si miramos la altura de la cámara, y a ver, perdón. Ajá. Mira la altura de la cámara acá. Esto no es nada común en los de los Lumière, que estamos un poquito arriba de ellos, pero casi a su altura. Y estamos presenciando un momento muy, muy íntimo. Y también parece como que podría salir, por ejemplo, de una película japonesa, de una película de Ozu, 40 años o 50 años más tarde. Entonces es una mirada, o sea, la composición es para mí sumamente compleja y realmente sofisticada para su tiempo. También notamos, o sea, podemos ver sus pies, podemos ver es como los detalles íntimas de esta escena. Y esto realmente me llamó la atención. No sé si alguien más tiene comentarios. Yo considero también los símbolos que hay en el fondo, el reloj, esta figura también un poco siento que religiosa, como la degradación humana tiene también ese contraste, ¿no? Entre sus dioses, no sé, estoy interpretando también, y a la vez un pesimismo, pues, en la realidad. Me voy más como por esa parte religiosa.
Sí, es un buen punto. O sea, no sabemos si estamos adentro o afuera. Normalmente ellos filmaron afuera porque por la necesidad de la luz, pero capaz es en un patio, pero podemos notar que hay elementos en el espacio que se nota que es un tipo de hogar, parece hogar. Ese es un buen punto. Parece un espacio muy íntimo y no público, como suele ser la mayoría de las películas de los Lumières. Sí, hola. A mí, ¿Hola? ok. Nada, a mí me llamó mucho la atención también, se me vino Ozu a la mente, estas películas familiares, a la altura Sí, con la cámara a la altura del tatami, ¿no? De una forma de ver la vida de otra manera. Un- exactamente. y eso, ¿no? La relación entre estas dos personas, me parece que es muy íntima y algo, ¿no? Se me llamó la Sí, atención. es súper íntima. Cuando yo vi esta película por la primera vez, dije, wow, ¿esto de los Lumières? O Mm. sea, porque tiene como una intimidad que nunca había visto antes. Sí. Yo, sin embargo, María Teresa, lo que también, o sea, aparte de esa intimidad, que fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? La intimidad de la imagen, me sorprende la relación o no relación que existe con esa presencia de la cámara. Claro. El hecho de que, claro, perfectamente podemos nosotros desde aquí, desde esta perspectiva, pensar, ok, ellos están en su rollo y están fuera de su mente y no son conscientes de si la cámara está o no está. Pero eso es una especulación acerca de un aparato tan grande, en un momento tan íntimo, en un acto tan íntimo como este, que hace que ellos no se relacionen con la cámara, que no reconozcan esa presencia que está ahí y de estas personas detrás de la cámara también, ¿no? Entonces ahí como en esos momentos en donde dejamos de reconocer que hay una cámara interviniendo este momento para hacernos creer de alguna manera que es así como tal, ¿no? Y que en ningún momento ellos levantaron la cabeza para ver quién es usted que está aquí filmándonos o qué hace usted aquí mientras nosotros estamos juntos, ¿no? Eso me llama mucho la atención y me cuestiona también acerca de esa presencia y de esa ética frente a lo filmado y cómo se filma y quién está detrás. Claro, claro. O sea, disculpa, ¿quién sos vos? Porque no veo quién está hablando. Yo, Sandra Tavares, no sé Ah, si en la Sandra, ok. cámara es. Uh-huh. Perfecto, genial. Sí, tal cual. Esto capaz es una de las primeras, o sea, cuando hablamos del contrato con el documental, o sea, ellos obviamente en este momento no estaban hablando, no, esto no era, o sea, parte de lo que estaban pensando en términos de la relación entre la cámara y los sujetos, o sea, capturando este momento tan íntimo con los sujetos, esta relación de poder entre, o sea, el camarógrafo y los sujetos que ni voy a decir participantes, porque eso es todo especulación, pero obviamente estaba en un momento muy íntimo y no se notan la cámara, o por lo menos, o sea, capaz cuando terminaron en los 50 segundos sí interactúan, pero no sabemos exactamente, o sea, sí, eso, o sea, hay cuestiones éticas acá en términos Marité, no sabíamos. Sí, ¿con quién habla? habla Holanda Caballero. A ver, a mí me parece que lo que pasa es que hay un momento distinto, ¿no? En la historia. Entonces, por un lado, pues hay un grado de intimidad con lo que están haciendo, entonces probablemente, no, nunca lo he hecho, pero probablemente el consumo de opio los aísla un poco de esa, digamos, de esa realidad común, de esa cotidianidad, entonces quizá para ellos pasa inadvertida la cámara, puede ser, porque además era una cámara grande, pienso yo, entonces digamos que los No Lumière era tan tienen toda la grande. libertad, ¿no? Bueno, pero quizá, pero bueno, digamos que los Lumière tienen toda la libertad en ese momento de filmarlos porque ellos están en otro estado, están en otro, digamos, en otra dimensión, porque están en un viaje con el opio. Entonces, digamos que probablemente ellos no fueron tan conscientes de que estaban siendo filmados, considero yo.
Y yo creo que en Sí, términos sí. de la ética, pensando un poco también lo de la ética, yo pienso que digamos, había un inicio, ¿sí? Estábamos como en un punto de partida de la cinematografía y yo creo que en ese momento cualquier cosa, digamos, que les llamara la atención a ellos, era, digamos, digna de ser filmada, ¿cierto? Filmada. Entonces, Ujú. pero también pienso con relación a la anterior película, es que también, de alguna manera, así estuviéramos en los inicios, se estuviera en los inicios de la cinematografía, mira que plantear digamos, esa pirámide o esa escala en el que las mujeres, haciendo digamos, una comparación entre las dos, entre la anterior y esta, Ujú. en que las mujeres están como en un nivel inferior, ¿cierto? Y digamos que Ujú. ahí, probablemente lo que decía el compañero de Popayán, de apellido José Ordóñez, sí, hacemos unas lecturas distintas en este momento, porque claro, ya estamos, digamos, Claro. bañados con una cantidad de conceptualizaciones, lo del feminismo, todo lo que es la inclusión, ¿cierto? Pero si uno las mira, tratamos de Tal cual. ponernos en ese lugar, en el tiempo, miren que hay dos filmaciones, dos películas que de alguna manera narran o cuentan o nos muestran. Yo no sé si estoy equivocada al decir narran, cuentan o los muestran, pero yo por lo menos lo veo, ¿cierto? En el que hay, si se quiere, dos tipos de situaciones sociales que no están como muy equilibradas, podríamos decirlo de esa manera, Marité. Ujú. Era Ujú. eso. Ujú. Ujú. Sí, 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 totalmente, o sea, hay puntos muy, muy válidos. Y obviamente en este momento no estábamos, o sea, era al inicio del cine, ni había, o sea, no empezamos a estudiar el cine hasta que 20 años después. Entonces, claro, los Lumières y los fotógrafos estaban, o sea, había más, tengo entendido, que 100 fotógrafos que ellos mandaron por todo el mundo y eran realmente como los primeros documentalistas, digamos, capturando estas escenas que para ellos les llamaron la atención. Entonces, obviamente en este momento no había, o sea, una discusión ni mucho menos acerca de la ética. Esto sí es algo, una interpretación de, o sea, de los últimos 30 años, digamos. Bien, vamos a mirar uno más. A ver. Y que también... Y, una cosa más. Estamos hablando de yo diría que esto sí es un tipo, obviamente, de narración. Eso, o sea, es una narración en 50 segundos. O sea, todo, o sea, entonces es una, o sea, son elecciones cinematográficas, sí, obviamente, pero estos contribuyen a la narración y a la interpretación de lo que estamos viendo. Creo que va. También hay como detalles tan íntimos como las manos y el humo. Ok, esto sí. Marité, Sí. yo veo una puesta en escena tremenda. O sea, cuando hiciste la anotación de que es una Ay, escena no te que sacan. escucho muy bien. Hola, hola. ¿Ahí me Hola, oyes? hola. Sí. Que A yo veo ver, una puesta en escena una puesta en tremenda. escena. Como el sacarlos del espacio y lo que está en el fondo, digamos, del plano, parece todo puesto. Bueno, vos estás, o sea, interpretando que era algo diseñado como una, o sea, que estaba planeado antes de filmar. Sí.
Nosotros no sabemos, no tenemos, tengo entendido que no, pero no tenemos, yo no tengo estos datos. Pues un poco ayer hablábamos espérate, yo me pongo, cuando hablábamos sobre los Lumière que nos contaba Catalina, sobre los minutos que grabó antes, que grabaron los hermanos Lumière en la salida de la fábrica, cuando ellos le muestran a las obreras las imágenes y ellas a la siguiente plano salen mejor vestidas y después caminan más rápido, o sea, ahí ya hay también una dirección, ¿no? De actores. Sí, Entonces, puede cuando veía ser. esta escenita como tan bien preparada, sacados a la luz para que la cámara pueda filmar en buena luz y poniendo como los detalles del relojito, la mata, no sé, me dio como una sensación de puesta en escena. La verdad, no tengo estos datos. Yo sé con la salida de la fábrica, esto era la fábrica de los Lumières, eran sus trabajadores. Entonces ella tenía otra relación y había otras cuestiones de poder allá para poder dirigir la realidad. Yo tengo entendido, pero no, obviamente es una especulación, que la mayoría de las películas, o sea, fuera de Francia, por lo menos, no tenían este nivel de dirección. Pero yo creo que nadie sabe realmente si había una puesta en escena o no, una dirección o no. Yo siempre, he tenido la sensación de lo que he leído que no, pero salvo lo de la salida de la fábrica, porque esto sí, era la fábrica de los Lumières y sus trabajadores. Pero es especulación, ¿no? Sí, total, siempre especulamos. Y también hay unos documentales que tienen una puesta en escena, que todo tiene casi una dirección de arte. Y hay otras que, los directores toman la decisión de dejar la realidad como está. Entonces, todos son elecciones de los realizadores, de cómo quieren reflejar esta realidad y cómo son sus intenciones para su película. Pero son cuestiones muy interesantes. Que esto es el final. La película final. Y esto también tiene lugar en Vietnam. Ok. ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Es como el colonialismo. Sí. Hola, Perdón. Dale. Ok, no, mi primera reacción inmediata, la más gutural, la como más de las entrañas es increíble lo que me recuerda a el alimentar gallinas, por ejemplo. Sí, exactamente, ¿no? Es mi primera reacción del estómago, ¿no? Impresionante, porque yo pensé en palomas en un atrio de iglesia. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Que yo también lo primero que pensé no fue en gallinas, pero sí en el acto de alimentar palomas como en un atrio de iglesia. Como que quien alimenta no se mueve, solo esparce y tira, y se hacen las palomitas las que están como locas
buscando la comida. Me parece muy fuerte. Además también que siempre estén más alticas de ellas, Sí. todas Mar- blancas, Sí, exacto. impecables. Marité, yo aquí siento Sí. otra vez lo mismo, ¿no? Siento otra vez que hay como una, ahora sí de pronto yo coincidiría con Luisa, que yo siento que aquí habría posiblemente, estoy especulando, una como un montaje, una puesta en escena, pero otra vez, o sea, como que sale a flote una diferenciación de clases, ¿sí? Como que estas señoras se atreven, que se ven de muy alta alcurnia, ¿sí? Le tiran el alimento a las personas que están allá, digamos, marcando como una diferenciación social. Exactamente. Y bueno, más de social también era Indochina, entonces era como lo de Francia, los colonizadores alimentando a la colonia, ¿no? Entonces tiene unas capas más allá de dos mujeres blancas, vestidas de blanco, tirando algo como granos, que están, o sea, están a altura más elevada que todo lo demás, etc. Yo tengo una Entonces, sí, pregunta. es un comentario, podemos decir que es un comentario sobre colonialismo en 50 segundos. Tengo una pregunta. Digamos, al ver la imagen, y lo digo es en el sentido de qué tan válido es. Al ver la imagen, lo puedo tomar como, digamos, como un hecho histórico, como el reflejo de una realidad en un momento. Y si Totalmente. realmente me voy más allá y me voy a este instante y digamos que tomo como los elementos de las personas que han hablado, es cómo preparo la situación, hago como una recreación y cómo eso se termina convirtiendo como en un acto teatral que en el trasfondo puede tener una realidad, un cuestionamiento, una crítica. ¿Es válido? Sí, totalmente válido, totalmente válido. O sea, no sabemos si era una recreación o no. No tenemos idea. Pero si es una recreación de algo que pasó cuando la cámara no estaba, ¿no? Y esto es a veces para ser, o sea, a veces usamos la ficción para mostrar una realidad, o sea, usamos la ficción como herramienta en los documentales para mostrar una realidad. Entonces, no sabemos si es una recreación. Yo siempre pensaba que no era, pero, o sea, veo que hay cuestionamientos acerca de eso. Podría ser que el camarógrafo vio esta escena sin la cámara y luego le pidieron que hiciera una recreación. Esto es una especulación puro y duro, no sabemos. Lo que sí sabemos es o sea, un fotograma, unos 50 segundos de una realidad o sea, de este momento en el tiempo. Y también es muy interesante dónde está la cámara. Otra vez, como con las mujeres y los hombres y las tres capas, estamos un poco alejados de lo que está pasando, pero es interesante, no estamos con las mujeres, no estamos con la gente que tiene poder, estamos mirando, estamos observando y tenemos, o sea, los niños y las mujeres que parecen gallinas gateando y salteando para recoger los granos, ellos están en el primer y segundo planos. Y las mujeres con el poder están en el fondo. Entonces me parece muy interesante, o sea, dónde decidieron poner la cámara para capturar esta escena también. Pensando en eso, yo lo que pensaba era que finalmente los únicos rostros que más o menos se ven son los de ellas. Como que uno puede ver incluso su sonrisa de satisfacción, mientras que los de los niños y la gente no se ve el rostro, solo son los de ellas que están más lejos, no en primer plano, pero el rostro también se lleva como la mirada. Sí. Podemos notar su reacción, o sea, están contentos, están contentas. Sí, tal cual, sí.
es realmente esto cuando yo la vi también por la primera vez, dije, wow, qué comentario tan interesante acerca de lo que es el colonialismo. Bien, no sé si alguien más quiere comentar. Bien. Entonces, vamos, estuvimos hablando del hecho de la, o sea, la cámara no era tan grande, ¿eh? O sea, siempre me impresiona estos cinematógrafos, porque era 3 en 1, ¿no? De filmar, de revelar y de proyectar. Obviamente para el tiempo era algo, o sea, novedoso, extraño, pero no era como la cámara de Edison en Estados Unidos, que era un monstruo, que necesitaban 3 personas para moverla y no podía salir del estudio. A ver qué pasa acá. Entonces, lo que quiero, o sea, resaltar mostrándoles estas películas de 50 segundos de los Lumières de hace más que 100 años, quiero que ustedes piensen en, o sea, el punto de vista de una escena, una secuencia, dónde está el punto de vista, cómo es el punto de vista, y pensar en qué tipo de cámara van a usar para cada momento, cada experiencia, cada escena. ¿Quieren usar una cámara más dinámica o más estática? ¿Y por qué? También quiero que piensen en la relación entre el fondo y la acción que está ocurriendo en primer plano, o sea, esta relación entre los planos, entre el fondo, entre el plano medio, entre el primer plano, o sea, si hay profundidad de campo en el plano, no, ¿por qué? También quiero que ustedes piensen en cómo afectan el ángulo, la altura, el tipo de plano, los espacios, sea espacios vacíos, cómo todo esto afecta nuestra forma de ver o percibir la persona, la situación, y cómo ayudan, o sea, estas reflexiones, estas elecciones a reflejar los temas del documental, o cómo ayuda a avanzar la narrativa, la historia, la experiencia que quieren contar. Y obviamente cómo quieren que como público experimentemos estos eventos. Ahora me gustaría hablar un poquito de, o sea, este concepto, o sea, del lugar y espacio, y la importancia del lugar en cada uno de los proyectos, por lo menos de los proyectos que, o sea, de los 8 que yo tengo. Lugar. Bueno, los lugares, o sea, tienen una capacidad marcada para desencadenar actos de autorreflexión, pensamientos inspirados sobre quién, o sea, quién es actualmente, o recuerdos de quién se solía ser, o sea, reflexiones sobre en quién podría convertirse. O sea, los lugares son muy cargados de, o sea, significados. A ver, no sé por qué no está funcionando. Ajá. También, o sea, podemos pensar en un lugar como otro, o sea, participante, otro protagonista implícito. Y cómo eliges representar el lugar y cómo eliges representar la relación de tus personajes con el lugar es vital para cada proyecto.
porque esto puede iluminar algunos aspectos de los personajes y puede ayudar a comunicar su estado emocional o sus pensamientos internos. También puede establecer un tono y una atmósfera para todo, o sea, la película. Y también este concepto de lugar puede simbolizar una idea, reflejar un tema. También va a reflejar la cultura, el idioma, los valores, los morales, las creencias, las costumbres, la cocina, las tradiciones y toda una forma de vida. Entonces, quiero introducir un concepto, se llama liminalidad, porque creo que, por lo menos con los proyectos, algunos de los proyectos de mis estudiantes, o sea, podría ser útil. Este término, viene del latín y puede para referir al umbral que separa un espacio de otro, ¿no? Liminalidad es un término utilizado para describir el proceso psicológico de cruce o de transición a través de una frontera. Entonces, un espacio liminal es, por ejemplo, el tiempo psicológico entre lo que fue y lo que vendrá. Es un lugar de transición y una temporada de espera y también de incertidumbre. Y yo creo que hay muchos de los proyectos que realmente tienen lugar como espacio liminal y tiene lugar como una protagonista implícito. Entonces, a ver, ¿qué hora tenemos? Bien. Quería mostrar un fragmento, pero capaz, porque ya casi tenemos 40 minutos, una hora más. Quizás estaría bueno antes de mostrar ejemplo de un lugar como protagonista y espacio en transición. Me gustaría hablar un poquito de cada uno de los proyectos y las posibilidades, de cómo puedes representar el lugar y el espacio en su proyecto. Y esto también, va a estar relacionado con uno de los momentos que ustedes eligieron ayer, para parte de la tarea. Pero quizás lo que me gustaría hacer es hablar un poquito de, por ejemplo, primero, hay preguntas acerca de este, concepto del lugar como protagonista y lugar como un espacio liminal, y lugar que un espacio, que es un espacio más psicológico a veces que, el lugar, el espacio en sí de la realidad. ¿Unas preguntas? Bueno, entonces me gustaría, hablar y empezar con Ana María Betancourt y hablamos un poco de tu proyecto y obviamente como concepto del lugar como protagonista. Hola. Hola, entonces vos, se llama Oasis, entonces, capaz para vos, Moravia es la protagonista. Sí, yo ahí sí tengo como algunas dudas que supongo que ya iremos después como avanzando, pero sobre todo como yo estoy construyendo un relato coral, por lo menos en el lineal, con 4 mujeres más Moravia. Entonces, finalmente es
cómo las historias personales de ellas cohabitan en ese espacio, pero finalmente es cómo el espacio las ha hecho a ellas, cómo pertenecer a ese espacio les ha implicado guerreársela más, construir sus acueductos, el espacio en sí mismo. Moravia es como o lo amas o lo detestas. O sea, como porque es de esos espacios llenos de vida, de gente, de comercio, de paredes pintadas, pero también es un espacio que ha cambiado, no es que siempre haya sido así, o sea, es como en los últimos años. Y eso también habla un montón de lo que ha pasado. Los materiales en los que están hechas las casas, o sea, los callejones pequeñitos, porque en Moravia hay mucha densidad poblacional, entonces como también fue un barrio planeado por sus habitantes, no con un plan que pues, entonces como que la vida sucede en la calle, porque las casas son muy pequeñas, la gran mayoría, o son no tan pequeñas, pero con familias muy grandes, o 2 o 3 familias en la misma casa. Entonces el moravita en sí mismo es como, es que la vida está en la calle, porque la calle es mi frente, que es allí y está mi vecino. Además, como que en Moravia se encuentra todo. Entonces muchas veces los habitantes de Moravia dicen, tengo que ir a Medellín. Y tiene una mezcla muy fuerte entre lo urbano y lo rural, porque pues sus raíces están en muchos habitantes, en muchas personas desplazadas, que entonces uno ve pedacitos o casitas muy chiquitas, pero donde pueden hay una matica, o buscan como tener una gallina, o sea, es como una mezcla muy, muy, muy particular, pues yo la amo mucho. Bueno, y esto es como, es un desafío súper lindo de cómo representar este lugar, o sea, vas a tener tu mirada a través de este lugar, pero también a través de las miradas de las voces corales de las 4 mujeres también. Y es súper interesante que tenés una relación fuerte entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? El pasado, sí, porque todos son desplazados, entonces vienen de otro espacio y carga este espacio, esta vida como memoria emocional, supongo, en sus cuerpos, ¿no? Sí. Y ahora están reconstruyendo esta vida encima de un viejo basurero. Entonces esto es como una metáfora súper fuerte también, ¿no? Que por eso, volviendo como a lo que decías del Oasis, incluso es un título que yo, mejor dicho, mi apuesta porque se llame Oasis es porque yo considero que vale la pena contar los pequeños oasis que surgen cuando la gente se une. Pero también metafóricamente Moravia pasó de ser, o sea, como el oasis, un basurero en medio de una ciudad, ¿cierto? O sea, como un anti-oasis. De ahí tuvo como un periodo o una etapa donde fue el paraíso, la basura para otras personas, ¿cierto? Porque cuando tú estás sin tierra, sin raíces, sin gente, sin dónde acudir y llegas a la terminal de una ciudad como Medellín, la basura, lo que para muchos es como el desecho, para otros volvió a ser la vida y sobre eso construyeron la vida. Y que esa basura con tantos tiempos se haya vuelto un jardín de la ciudad, también es una cosa ahí muy particular. Además, hay un sector de Moravia que se llama Oasis. También creo que le tengo mucho miedo a que se llame Moravia. O sea, hay gente que me dice, pero es que eso se tiene que llamar Moravia, pues, o asesores, y yo digo, lo que pasa es que yo no voy a contar la totalidad. O sea, yo solo voy a tocar fragmentos entre el pasado, el presente y el futuro, haciendo énfasis en los fragmentos de trabajo colectivo y liderazgo femenino. Pero bueno, todavía sigo ahí trabajándole a ese nombre. Bueno, porque tiene hay muchos espacios dentro de Moravia y muchos espacios que tienen que ver con el pasado en el presente y cómo a través de sus mujeres cohabitan este espacio, que tengo entendido que este espacio también tiene su precariedad, ¿no? O sea, sí, claro, es que finalmente no es, que es otro de mis intereses, como que las administraciones públicas, las últimas, pues cuando ya se vinculan con Moravia y hacen como muchas otras cosas, la ponen como un emblema de desarrollo.
pero al mismo tiempo que Moravia esté mejor no quiere decir que esté bien, está menos mal que antes, no, no es como la oda a estamos muy bien, no, o sea, hay asuntos profundos de todos los que pasan en este país y que se magnifican en un barrio con una raíz muy informal, o sea, por ejemplo, ahora en la pandemia, los moravitas no se han cuidado casi, que llega un punto en que su economía y todo está en la calle y que, por ejemplo, este Y concepto del ahora tu desafío, liminalidad. Sí, es como, ay, quiero Sí. saber más de eso porque yo, claro, habitamos entre el presente que nos detona ir al pasado y también nos detona mostrar posibilidades de estos escenarios futuros que vienen para Moravia. Y sí, es como indicar más, es como pensar más a través de tus elecciones cinematográficos, a través de tu, o sea, trabajo con las mujeres, a través, o sea, hay todo, o sea, un desafío muy lindo para, o sea, crear un lenguaje cinematográfico, o capaz varios, ¿no? Porque hay varias capas. Y para representar, o sea, esta relación entre, o sea, el pasado, el presente, un posible futuro que no sabemos cómo será. Entonces, pero, y ahora yo creo que tenés que como pensar en ideas de posibles representaciones para estos, o sea, espacios, o sea, tanto físicos como emocionales. Y bueno, le voy a agregar algo al ejercicio para que ustedes puedan pensar un poquito más en el espacio, tanto el espacio físico, tanto el espacio intelectual, emocional y histórico. Bien. Y bueno, vamos a Cristian Murillo. ¿Cristian está? Veo a Cristian acá. Parece que Cristian está, pero no está. Edwin Rodríguez. Sí, profe. Hola. Hola, bueno, yo quiero, o sea, no sé si vos tenés unas, o sea, comentarios, observaciones acerca de tu proyecto y la relación con el lugar y el espacio. Obviamente tenés, sí, perfecto. Algunas, porque pues es que mi proyecto yo lo había pensado un poco, pues casi no en un espacio particular como tal, pero últimamente he estado investigando, estoy en un grupo de investigación que trabaja sobre el Sumapaz. Es un espacio muy particular que tiene toda una historia política y dentro de la comunidad que maneja otras dinámicas que de alguna forma como que contrastan con la ciudad, aún siendo parte de la misma ciudad. Entonces yo quería poner este elemento de la papa casi como un símbolo de este espacio dentro de ellos. Entonces de repente quería poder explorar como todo, pues los elementos del espacio que la proponía para intentar representarlo mejor en el proyecto. Claro, porque vos, o sea, también vos estás hablando de varios espacios, o sea, hay todo un viaje, ¿no? Un viaje de la papa, pero también hay este espacio del campo y este espacio que ocupa el campesino, ¿no? Y este espacio que también existe si los campesinos van a, o sea, hablar de las papas que no existe más, también van a hablar de memoria, van a hablar del pasado, van a hablar de capaz un ritmo de la vida que no existe más. Y es como, y para vos es como pensar en cómo vas a capturar estos ritmos, o sea, esta memoria, esta realidad.
y cómo va a estar reflejado en el presente, de donde hablan, o sea, campesinos. Yo creería, Entonces hay... perdón, profe, en el presente y casi más, quisiera pasar esa reflexión más allá del campo, mejor dicho, crear un vínculo con la ciudad, mejor dicho. Sí, porque digamos uno tiene raíces campesinas y es muy claro verlas ahí. Y entonces yo quería, pues, en un comienzo quería reflejar, pues la papa tiene una relación, el alimento tiene una relación muy cercana con la tierra, con el espacio de la que está hecha, ¿no? Entonces quería mirar prácticamente cómo la papa, al perder esa esencia de la tierra, al prácticamente introducirse en un mercado más global de la ciudad, pierde esa esencia, pero es un símbolo de nosotros mismos, porque nosotros perdemos también esa noción del espacio y de dónde venimos, de nuestro pasado. Perfecto. Entonces, ¿cómo vas a capturar esto, o sea, la pérdida de esta esencia a través del lenguaje cinematográfico y el sonido? Esto es como algo para pensar, no tienes que, o sea, darme una respuesta, ni mucho menos ahora, porque es bastante complejo y va a requerir una experimentación, una reflexión, ¿no? Sí. Pues yo ya he avanzado en algunas cosas, inclusive desde ahí quería pararme, porque digamos, yo quería tratar de hacer un acercamiento, casi darle la voz al tubérculo, la voz a la papa. Entonces, en esta medida quería casi prácticamente poner la subjetividad visual y casi sonora de lo que sería una papa. En parte del proyecto que yo quería hacer, que era una experimentación, ficción documental, le daba a la papa literalmente la voz, pero también o sea, como que exploraba a través de la visión, de la subjetividad de la papa, y en un espacio un poquito más como experimental intentaba llegar a través de las texturas y como de la cocina y de esta relación con las manos, explorar un poquito más para precisamente pasar esta reflexión al espectador. Ajá, bien. Entonces estaría bueno como desarrollar estas escenas desde el punto de vista de Papa y cómo lo estás pensando, o sea, visualizarlos, qué tipo de plano de cámara, sonido, espacio, etc. Y bueno, esto tiene que ver con el ejercicio que ustedes van a hacer para la semana que viene. Pero es realmente capaz, podés enfocarse en una parte, porque hay muchas capas, ¿no? Hay muchas, o sea, diferentes elementos en tu proyecto, del Papa, del viaje del Papa, del campesino, del pasado perdido de nuestra historia de raíces, de la vida urbana, o sea, de la alimentación, conocen la papa, etc. Entonces, capaz tienes que realmente pensar en una parte o sea, si la papa es la protagonista, enfocar en una escena que realmente, o sea, refleja este protagonismo y cómo lo vas a presentar a través del lenguaje cinematográfico, a través de la narración de la papa como protagonista. Una escena. Ok. Pues yo tengo casi un guión de ese proyecto, pero entonces voy a elegir una y la desarrollo. Bien. Perfecto. Bien. Genial. Bueno, gracias. Y creo que Cristian apareció. Hola. 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 ¿Ya se me escucha? ¿Tienes un poco de problemas con el internet? Sí, pero ya estoy aquí. Okay. Bueno, Cristian, estamos hablando del lugar y el lugar como emocional, tanto como este espacio de liminalidad, el lugar entre el presente y el pasado, un lugar emocional. No sé si esto, o sea, te llama para tu proyecto, pero yo veo, o sea, unos
unas posibilidades, porque vos estás hablando, ¿no?, de un espacio físico, pero también este espacio psicológico donde existen el monstruo y la mitología. Sí. Sí, o sea, hay varios espacios ahí que sí de alguna manera se pueden relacionar con cierta emocionalidad, no solo por esa nostalgia del pasado que, que está vigente en muchos casos y más aún cuando se evoca esa cultura del pasado, eh, sino también en mi propia concepción, pues, de que es en sí lo documental, porque, bueno, no sé si será una opinión como polémica o sí, pero sí yo considero que en el documental, bueno, sí parte como de base de la realidad, pero creo que no debería como alejarse o prescindir de lo que es una intención dramática. Principalmente o sea, es como contar una historia y que pues tenga un impacto dramático encerrado dentro de todo lo que es esa realidad que yo quiero pues plasmar. Entonces, se mezcla como, sí, el pasado y el presente, y precisamente creo que fue en el primer taller en que estuvimos y en el que se resaltaba que el lenguaje pues, fílmico es pasado y presente al mismo tiempo. Y en ese sentido se articula con esa transmisión de emociones que se hace con el lenguaje cinematográfico a través de todas las técnicas de montaje, todo. Pero sí, para mí es muy importante eso, las emociones, así estemos en un documental, sea que sea la modalidad de representación en que se halle, pero siempre adelante de todas esas capas de informaciones que tiene lo documental, siempre es muy importante para mí que haya una historia y que tenga emociones. Bueno, entonces ahora tu desafío es encontrar las elecciones cinematográficas que van a reflejar tus intenciones y las emociones y entre esta relación entre, o sea, el mito del pasado y cómo tiene y crece y tiene vida hoy en el presente, ¿no? Entonces es como, ¿cómo vas a lidiar con este? Sí, obviamente el pasado vive en el presente y es difícil, o sea, sí, cuando pensamos en memorias, estamos pensando desde nuestra, o sea, posición en el presente. Pero vos, ¿cómo querés reflejar esta relación con, o sea, por ejemplo, el espacio físico de los mongones, ¿no? El mito que tan poderoso a través de generación y generación. Y también esta reflexión de podría ser como una manera de procesar la violencia en Cali. ¿Me explico? Entonces, tenés que, o sea, realmente pensar en las elecciones cinematográficas que va a, o sea, producir las emociones que querés generar en sus espectadores, audiencia, usuarios. ¿Me explico? Sí, más o menos, o sea, digamos que ese es el reto en este proyecto, porque la historia no siempre viene cargada con esta emocionalidad ligada a los espacios, sino que hay que buscar en sí historias puntuales para, para transmitir ese mensaje. Entonces, bueno, esto creo que olvidé mencionarlo ayer, y es que básicamente el reto más grande pues del documental en el que estoy trabajando es que la modalidad es un poquito combinada porque es que yo me estoy
centrando en generar una propuesta de falso documental basado en esa historia real. Entonces, Entonces, ¿vos querés creer un falso documental? Porque un falso documental implica actores, implica, o sea, gente que... Ajá. Sí, Ajá. entonces, Ok. entonces o sea, tengo creada una historia con un personaje que va a actuar como el documentalista, y ese personaje está movido por motivaciones personales que lo llevan a buscar, a indagar en esa historia del pasado que lo afectó directamente. Entonces se va moviendo alrededor de toda la ciudad, de allí para acá, en todos esos lugares que sí son reales, en donde la tradición oral y la cultura popular sitúa a los espacios de estos mitos. Entonces, hay muchos espacios, por ejemplo, la mansión donde vivía el hombre que acusaban de ser el culpable, el monstruo. El Hotel Aristi de Adolfo Aristizábal, que era el hotel más grande de la ciudad en ese momento y el más lujoso, etc. También los barrios populares en ese entonces, que fueron los primeros, que están ubicados más hacia el norte de Cali. El archivo histórico de Cali, en donde pues están todos los registros periodísticos. Y entonces sí, eso es ese ligamiento con este dispositivo ficcional, que pues en sí eso define pues el falso documental, es inventarse el dispositivo, o parte del dispositivo con una finalidad pues que ya es documental. En este caso es documentar todos esos espacios, todas estas informaciones, con recursos narrativos que ya serían pues propios de un guión que pues se está escribiendo, ya casi se está finalizando, pero sí, con ese personaje, y además mezclando ciertas puestas en escena, además, con otro personaje que ya serían dos en total, así como los falsos personajes. Y uno Entonces, perdón, si te entiendo bien, hay falsos personajes que van a interactuar con personas reales. Sí, exacto. Ok, entonces no es totalmente un falso documental donde todo el mundo, o sea, es un actor. Ok, entiendo. Vas o sea, a través de una o dos personas que son actores, van a, o sea, interactuar, hablar con, o sea, gente que tiene sus memorias, o sea, etcétera, de lo que pasó con ese mito de los mongones. Ok, ahora entiendo mejor su propuesta. Sí. Perfecto. Entonces, pues no sé si seguir ahondando o ya... Bueno, ¿vos ya tenés un guión? El guión literario, sí, digamos que está en un 90% terminado. Sí, los personajes ya están determinados. Y como iba a mencionar enseguida, va a haber como un juego de montaje en el que en ciertos momentos del documental, este personaje documentalista que se hace pasar por el documentalista visita a un periodista de la época en una oficina de redacción de la época ambientada totalmente a lo que eran los 60. Entonces, el documental pasa de ser a color a ser a blanco y negro con toda la estética del noir, del cine negro de los 50. Entonces entré en un momento completamente ficcionado de recreación. Exacto. Entonces, la intencionalidad dramática va a ser así como al principio que parezca real, que sea real, pero después de la mitad de la película ir metiendo estas escenas para que el espectador vaya preguntándose y cuestionándose, ¿esto es real o qué tanto de esto es real? ¿Cómo afrontan eso?
sabiendo que si es una puesta en escena ambientada, la puesta en escena así, todo como de Entiendo. época, para que se cuestionen y que vayan cayendo en cuenta de que no todo lo que están viendo ha sido real, sino que es pues una representación más bien como crítica, porque en sí el falso documental para mí cuando tiene más valor no es cuando hace parodia, sino que cuando hace una representación crítica de la realidad. Perfecto, sí, surgen temas, sí, críticas, sí. Bien, ok, ahora entiendo mucho mejor tu propuesta. Bien, genial. Entonces, sí, vos tenés otro contrato con el documental, o sea, y con la audiencia. Es bastante complejo en este sentido, por eso ayer decía que es como el reto más grande, cómo afrontar responsablemente esa realidad e incluso con los mismos personajes que son reales, que en sí deben saber que el documentalista que los va a estar entrevistando no es el documentalista realmente, no va a ser el director él, sino yo, que también voy a estar ahí, pero detrás de la cámara. Bueno, podemos seguir hablando de eso por un buen rato, pero, o sea, la gente, o sea, el documentalista va a ir a entrevistar a gente y la gente van a saber que él realmente no es un documentalista. Okay, entonces ellos saben todo, o sea, saben, o sea, que están entrando en un tipo de ficción que realmente va a mostrar una realidad, digamos. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias y seguimos hablando. Y sí, para vos el reto es un poco diferente. Si querés, hablamos después de clase y yo podría, o sea, si el ejercicio que tengo para hoy no te sirve, podemos pensar en otro ejercicio, porque Vale. o sea, tu proyecto es un poco diferente de lo demás. Está Genial. bien. Bueno, gracias. Hideki, ¿estás ahí? Hola. Hola. Perfecto, perfecto. Bueno, en términos de espacios y espacios entre, o sea, de memoria y su relación con el presente y espacios de liminalidad, o sea, hay mucho para explorar e indagar en tu proyecto, creo. No sé si has pensado en cómo vas a abordar esta relación. Entre los personajes del proyecto, que son, bueno, el fotógrafo, las dos hermanas japonesas que son las dueñas del estudio fotográfico, la señora que retoca las imágenes, y la fotógrafa del estudio. Entonces son 5 personas que, bueno, siguen vivas, todas ellas y él. Y bueno, nada, están en la espera de que termine esta pandemia para retomar a su espacio de trabajo. Entonces, sí, totalmente, hay una relación ahí de tiempo, en relación no solo a las personas que habitan este espacio, sino que la memoria que ellos conservan, que son todos ellos, todos estos archivos. Entonces, como que por un lado están los personajes, que es su espacio, es ellos trabajan porque se sienten en su espacio. Hay un vínculo ahí, ¿no? Y es un espacio, el espacio del estudio también contiene todo. Si ellos están allí y trabajan con la memoria, ¿no? Trabajan con el pasado. Entonces su mundo como el pasado, o sea, su mundo por lo menos adentro del estudio. No sabemos su mundo fuera del estudio. Capaz hay un contraste interesante ahí entre el sonido, la visualización, los dos mundos. Sí, justamente yo estaba con el ejercicio que nos diste ayer de las palabras y se salió por ahí la transformación de la ciudad, o sea, cómo ellos ven también esta transformación, ¿no? de la modernización. Pero
pero sí, me parece interesante como un poco también rescatar el archivo y saber qué hay detrás de esto, ¿no? De todos estos negativos. ¿Y cómo lo vas a representar a través del lenguaje cinematográfico y a través del sonido? Esto es y cómo vas otra cosa que justamente como estamos hablando de un estudio fotográfico, ellos también saben, conocen cómo representar. O sea, ellos están todo el tiempo construyendo una imagen. Entonces, no se dejan grabar. O sea, ellos nos recomiendan cómo grabarlo. ¿Vas a capturar esta parte e incluirlo de alguna manera en el documental? Claro, Me parece sí. genial. Sí, totalmente. El corto que hicimos, el 16 milímetros, son ellos en su espacio de trabajo. Bueno, es una fotografía que ellos se hacen y esta fotografía pasa por cada uno de su espacio y ellos la retocan, ¿no? Y esa foto termina flotando en el agua y termina con un plano general, ¿no? El único general, que es la fachada, con el nombre del señor. Pero sí, me llama la atención también que las herramientas que ellos usan son las mismas herramientas que nosotros usamos. Perfecto, me encanta. Es una retroalimentación y una co-creación de alguna manera, Sí. ¿no? Sí, una vez o sea, uno se pregunta ¿qué es ficción o documental, ¿no? Porque, bueno, todo es una representación, creo. Sí, como ellos están, bueno, participando en la construcción de su imagen. Sí, sí. Me parece súper interesante toda esta negociación, digamos, ¿no? Sí, total. Sí, entonces sí, para vos hay como el mundo dentro del estudio, es un mundo súper particular, donde supongo que tiene sus códigos, su manera de comunicarse, su rutina, sus ritmos, etcétera. Su tiempo, sí, tal cual. Y luego este mundo afuera, el mundo en transformación, el pueblo afuera del estudio, y esta negociación entre es como ellos están, o sea, no rescatando, pero bueno, de una manera siguen construyendo el pasado para que está en el presente. Es súper interesante como el rol de tus protagonistas y cómo lo vas a representar. Sí, y justamente eso también me lleva a pensar en el tono también un poquito, porque o sea, tampoco como son todas personas, la dueña del estudio tiene 92 años. Entonces, wow. Entonces Tienes que filmar ya, o sea. Ya cerró, ¿no? Y tenemos esto, pero tenemos todo el archivo, entonces hay como muchas cosas ahí, pero bueno, entonces ella está todo el día simplemente sentada atendiendo a los clientes, entonces tampoco le puedo pedir mucho, ¿no? A la dueña, por ejemplo. Claro. No le puedo pedir que baile o que haga algo, entonces me parece muy también, genial, o sea, es muy cinematográfico simplemente retratarla en su espacio, sentada, sin hacer nada. Y bueno, sí. Bueno, retratarla en su espacio sentada, su ritmo, su realidad, su vida, o sea, esto podría ser interesante darnos una mirada a sus ritmos, a su realidad. Hideki, ¿estás en Cuba o estás en Perú? Yo estoy en Perú ahora. ¿Se me fue la cámara? Ok. No, solamente, entonces estás, o sea... En Perú estoy ahora. Sí. Ok, perfecto. Yo soy de Chiclayo. Entonces, ¿estás en el pueblito o estás cerca de la...? Ok, ok. Bien.
bueno, ahora tu reto es realmente pensar en los espacios y luego, o sea, pensar en cómo, en qué lecciones vas a tomar para realmente reflejar estas, o sea, las relaciones entre los espacios y los tiempos. Bueno, vamos a seguir porque ya está corriendo, son casi, o sea, casi hora de terminar, pero vamos a ir, si ustedes están de acuerdo, vamos a seguir como unos 15 minutos más, porque siempre empezamos un poquito tarde. Bueno, gracias. Y de aquí vamos a Islene. ¿Estás ahí? Gracias. Hola, sí, estoy. ¿Me escucháis? ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, 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 sí. Vale, no pongo la imagen porque tengo... Uy, no te escucho ahora. Hola. Tengo la señal muy, muy débil. Entonces, si me permiten, voy a hablar. Hola, ¿ahora? ¿Ahora? Hola. Hola, ¿ahora Sí, me sí, escuchas? sí. Hola. Sí, sí. Bueno, me estás escuchando, ¿no? Bueno, lo voy a decir rápidamente porque tengo muy mal la señal. Perfecto, perfecto. Lo que podríamos hacer, si quieres, es yo puedo hablar contigo después de la clase. Si quieres, si no podés hablar ahora o con tranquilidad y con la mala conexión. Pero si quieres probar, Bien. probamos. Sí, bueno, lo probamos. Si hay interferencias me lo dices y lo dejamos para el final. Bueno, básicamente lo que pienso como representación de ese espacio son sonidos. Tengo en mi mente sobre todo el recuerdo del sonido de los aviones, del aeropuerto, de un espacio del aeropuerto donde no hay tiendas, por ejemplo. Es un espacio que casi conocen las personas que hacen vuelos intercontinentales. Y ahí ya no hay nada, es un espacio vacío. Y ese espacio conecta a su vez con unas imágenes de representación cinematográfica del no tiempo o de tiempos abolidos, que tienen que ver mucho con el tiempo de la memoria. Por ejemplo, la Jetée de Chris Marker, por ejemplo, Europa de Lars von Trier, que va caminando por muchos vagones y hasta que se encuentra con la memoria del Holocausto. Y eso al mismo tiempo conecta con la memoria de la violencia. Entonces, esos no lugares para mí son más bien como representaciones abstractas del cine. Y serían más evocadas a partir de sonidos y de películas. Perfecto. Ok, está la representación del no lugar. Sí. Eso es. Bien, 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 bien. Genial. Ok, yo creo que ya lo tenés. Perdona, y también se me ocurre... Sí, perdona, también se me ocurren frases de Gabo, por ejemplo, sobre las trampas de la nostalgia, o no lugares como, por ejemplo, hay aquí mismo otros proyectos, por ejemplo, el lugar del Valle del Cauca, que es un lugar sin final, y eso al mismo tiempo conecta con un proyecto que hay aquí de un compañero de apellido Baralt, que propone como una serie de fotos. Entonces estos también me parece que son lugares de la memoria. Él va a trabajar como con un archivo histórico de ese espacio, que es el espacio que también se recuerda, ¿no? Ya está. Perfecto, perfecto. Y me parece súper interesante, o sea, este espacio de, o sea, hay memoria y hay nostalgia. Y es muy interesante, o sea, tienes que elegir, o sea, voy a construir nostalgia, voy a construir memoria, y qué es, o sea, y cuál, o sea, cuál es mi elección y por qué. O sea, yo creo que todo el mundo acá estamos hablando de construir una memoria,
pero a veces, depende de tu punto de vista, memoria puede caer en nostalgia, y por bien y por mal, depende cómo quieres usarlo. Pero es una conversación interesante de cómo construir los dos a través de, bueno, cada proyecto tiene va a elegir sus herramientas y su mirada. Pero para todos los que están pensando en cómo construir y representar memoria, también tiene que pensar en lo que es la nostalgia y cómo vas a lidiar con memoria y nostalgia. Bueno, esto es una conversación, o sea, más compleja, y que podríamos seguir hablando de esto en la semana que viene. Bueno, Isleni, muchas gracias. Gracias. Y vamos ahora a José. Hola, ¿me escucho? Hola, ¿sí? ¿Sí? Ok. Bueno, José, Dígame. tu espacio, o sea, es un espacio por ahora de encierro, ¿no? Una mirada solitaria, en que tenés deseos de tener otras miradas y otras voces, si te entiendo bien. Sí, digamos que la cuestión nace de esa introspección y de todas esas voces que están en mi mente. Digamos que con el ejercicio de ayer estaba pensando que parte de ese proceso es una cuestión del ego y una cuestión con el cómo se toman las cosas. Entonces hay muchos elementos externos, hay muchas voces, hay sucesos, y todo eso comienza a desencadenar dentro de la mente una serie de emociones, ¿sí? Uno no, ese ego termina dejando, o sea, que uno no sea ecuánime frente a las situaciones. Entonces todo eso que está pasando se transforma en sentimientos, en sensaciones, en emociones que terminan por perturbar, y eso no está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo entender y cómo plasmar y cómo generar como esa experiencia, en principio, diría yo, de agobio, de ansiedad, de estar solo, de estar cargado de información, cargado de pensamientos? ¿Cómo el espectador puede ser capaz de vincularse con eso? Porque más allá de que sea una cuestión, más allá de que sea una cuestión mía, en el sentido de que podría ser yo el que realmente estoy experimentando eso, pero cómo los demás en sus particularidades encuentran eso que está pasando y se apropien y desencadene en ellos recuerdos, sensaciones y emociones. Creo que eso termina siendo como un reto para mí de realmente como generar esa empatía y generar esa conexión con las personas que pueden ver eso y decir, ok, yo pasé por eso, lo viví de esa forma, eso me recordó esto. No sé, toda esa sensación creo que necesito, en particular con uno de los puntos que estabas pensando en el tema de las experiencias del ejercicio de la tarea, era cómo a partir de eso las personas pueden crear y construir. Cómo a partir de lo que, cómo a partir de lo que están viendo se suscita como esa necesidad de generar algo, de escribir, no sé si generar como un blog, cómo las personas comiencen a contar sus historias, cómo pueden narrar en un párrafo y notar que realmente se dio esa conexión, ¿no? El espacio físico como tal, pues en ese momento, como se narra o como ya está puesto tanto en las fotos como en el video, es mi casa, soy yo, es mi mente, y está ese espacio emocional mío dentro de mi cabeza que pues está ahí como confinado y que no hay una forma clara de cómo liberarse. Bueno, yo creo que estás pensando muy claramente acerca del hecho de que sí, es una experiencia muy personal, pero también, o sea, tenés que de alguna manera
generar una empatía y sensaciones que va más allá de tus experiencias personales. O sea, que podrían ser experiencias personales, pueden usarlo como una base para que otras personas puedan, o sea, capaz en un mundo transmedia, por ejemplo, otras personas pueden subir o comentar o interactuar con tus experiencias como puntos de conexión y puntos de empatía. ¿No me explico? Sí. Oye, otra cosa que me estaba imaginando y era cómo, o sea, ya sin conocer las posibilidades y sin pensar en toda la parte técnica que lo podría demandar, estaba pensando cómo generar como una situación en la que yo estoy como en un entorno oscuro, que estoy ahí, y cómo las personas pudieran decidir qué es que, como qué voy a experimentar. O bueno, no necesariamente yo, pero cómo las personas que entran comienzan a tomar decisiones y tienen un rol participativo y decidir, ok, está pasando esto y le doy esta otra sensación y cómo, no sé si a través de un video o a través de un texto, no sé, cómo las personas Sí. pueden decidir sobre lo que pienso, lo que hago, lo que decido, o sea, sobre todo esos estímulos que ellos tendrían el control. Bien, bien, bien. Me parece súper interesante esta posibilidad. Y en el taller transmedia ustedes pueden realmente hablar de cómo lograr hacer esto, porque es posible. Pero yo creo que adentro de este taller tenés que, o sea, pensar más en estas posibilidades, o sea, de cómo vas o sea, cómo vas a lidiar, cómo vas a dirigir a las personas y cómo van a interactuar contigo en tus experiencias a través de, no sé, videos, a través de sonidos, a través de documentos, a través de fotografías, etcétera. Estoy como inventando ahora, pero y a través de estos espacios que estás Sí, creando. digamos que también estaba pensando dentro de la tarea era cómo lograr esas sensaciones, ¿no? Cómo desde lo auditivo, aprovechando el silencio, las imágenes, cómo reforzar esos espacios, porque cada uno tiene una sonoridad como particular, el hecho de estar en un baño, el hecho de estar en un cuarto, el hecho de los movimientos, cómo llevar todas esas sensaciones a que evoquen sentimientos y situaciones, como cuando uno ve imágenes, cuando está al frente de un televisor o un computador, cómo toda esa información comienza a llegar y llegar de muchas formas, de muchos medios, y cómo eso comienza como a aturdir, ¿no? Estaba pensando en cómo generar ese estrés, cómo generar esa ansiedad, cómo saturar. No sé qué tan bueno sea, pero digamos cómo llevarlo como a ese punto de sensación. Y lo otro es en relación con el texto, cómo lo que hemos estado hablando, como el tema de la poesía, cómo encontrar esa realidad que existe y cómo está ese pensamiento y cómo hay un ideal de pronto, cómo plasmarlo eso en una narración, cómo llevarlo a un lenguaje diferente, pero que complemente lo que ya está en las imágenes, cómo crear Sí. esa dinámica literaria que lleve tal vez a un público diferente o que permita entender mucho más las imágenes. Eso me Sí, tiene como pensando. bueno, son todas cosas para pensar también. Y también, o sea, puedes abrir un espacio para los espectadores para que suban sus propios poesías, pensamientos, etcétera, para tener un diálogo ahí, o sea, un diálogo en este mundo hipermedia. Pero estos son posibilidades muy interesantes y yo creo que capaz ahora voy a explicar el ejercicio que tengo para ustedes para la semana que viene, pero yo creo que podés seguir pensando en estas posibilidades con el ejercicio. Ok, muchísimas gracias. ¿No? Bueno, Luisa. Luisa, ¿están ahí? ¿Estás ahí? Luisa Sosa.
aquí estoy, sé aquí que... estoy, hola. Oh, ¿cómo es la conexión ahí? Hola, hola. Espérate, ¿está mala? ¿Me ¿Hola? oyes bien? Ahí me oyes. ¿Cómo está? Me- Te escucho bastante entrecortado. Ay, no, tengo mala mi Bueno, conexión entonces. no, ahora está mucho mejor, ¿eh? Ahora está mucho mejor. Ahora está mucho mejor. Vale. Vale, entonces, pues pensando un poco en esto del espacio del que hablabas, yo siempre he visto el espacio, el cuerpo como un espacio, como un lugar. Es como Silvia, para Silvia, pues su cuerpo es un poco lo que la atrapa. Y ella tiene muchos bailes, ella está todo el tiempo como en unos movimientos muy como de ballet a veces, dependiendo del momento. A veces es el movimiento constante de su cabeza y su mano, a veces solo son las manos, y yo veo ese cuerpo como el espacio mismo. Y también hay otra particularidad, es que Silvia generalmente está mirando hacia el cielo, está mirando hacia arriba. Entonces pensaba mucho en ese fuera de campo imaginado, donde empezamos a jugar con qué tiene Silvia en la cabeza, qué pasa por ese espacio-cuerpo, esa mirada de Silvia, ¿qué calma a Silvia? Entonces los pájaros calman a Silvia, el río calma a Silvia, la música. Entonces, ¿cómo empezamos a jugar como con ese cuerpo y ese fuera de campo? Es como lo que veo con este ejercicio. Y también el hecho de que Ángela y Silvia, o sea, habitan el mismo espacio, ¿no? Pero parece que viven en dos universos distintos. Entonces esto también es un hecho bastante interesante. O sea, y el intento de crear como puentes entre estos dos, o sea, universos, ¿no? O sea, el mundo de Silvia y el mundo de Ángela, aunque habitan, tengo entendido, la misma casa, ¿no? Sí, habitan la misma casa, a veces la misma cama. Súper interesante. Sí, sí, es como, pero viven en dos universos diferentes de alguna manera. O sea, ok, esto sí es muy, muy interesante. Muy interesante. Creo también que el espacio liminal también con ese espacio se juega mucho acá, ¿no? Tal cual. Y también el hecho de que Silvio siempre ha estado en la misma casa toda su vida. No toda su vida, de hecho aquí está Angelita conmigo, entonces quería que te contestara tu pregunta si ha estado toda la vida en el mismo espacio, Silvia y tú. No, hola, buenas tardes, buenos días. Hola. Cuando crecimos, sí, hasta el colegio, hasta que ya me fui a la universidad, y luego pasaron por ahí unos 15 años, hasta hace 2 años y medio. Todo el tiempo vivía con mi mamá, vivíamos en espacios diferentes, ella con mi madre, y yo pues aparte, sí. Desde hace 2 años y medio ya estamos habitando juntas todo el tiempo. ¿Y cómo fue el cambio de espacio, el cambio de casa para Silvia? No, es que fue un cambio radical porque fue de Bogotá a pasar al Putumayo. Wow. Pasar de un cambio radical. Wow. También buscando como tener espacios de sanación. Bogotá ya pues se llevó a mi mamá. Y Silvia no estaba nada bien, se la pasaba gritando todo el tiempo, nunca se reía, ya vivía también en una casa oscura, pues primer piso, Bogotá, del frío, etcétera. Y pues también el cambio al Putumayo era buscar mejores condiciones, volver al río,
Volver a los ríos era como mi recuerdo de niña con Silvia, cada 8 días sagrado es ir al río y ella ríase y se reía en éxtasis profundo. Recuperar esa risa de Silvia era para mí muy importante. Y pues sí, aquí lo logramos. El cambio para ella fue brutal, pues fue, además de cambiar de ambiente, del clima, ya sin mamá, la no presencia de la mamá, que pues era muy fuerte y muy particular su relación. Y yo pues le tengo un trato totalmente distinto al que mi mamá le tenía. Entonces ha sido un cambio radical para Silvia y ahora se ríe mucho. También tiene sus otras etapas, pero la risa regresó a nuestras vidas y es muy interesante. Eso sí Y es para un ella ha dato sido muy también. interesante. Eso sí, es muy... No sé cómo podría, o sea, si están pensando hablar de este cambio radical en su vida, en el proyecto o no, pero es un dato muy interesante, como un cambio radical Pues, de espacio y de cómo vivir. claro, pensábamos ahora cuando hablabas del espacio, cómo este Putumayo es un personaje muy fuerte, ¿no? Claro, Como aquí sí. estamos rodeadas de verde, selva, pájaros todo el tiempo y eso cambia también este relacionarse con, y pues imaginamos también que para Exactamente. Silvia lo fue. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, siempre pienso, porque ustedes, o sea, siempre, bueno, Luisa, veo detrás de vos como un bosque total y siempre pienso, wow, ¿cómo estará fuera de encuadre, no? O sea, es muy evocativa o sea, el fondo de ustedes. Bien, ok, yo estoy, o sea, consciente de que ya estamos... tenemos que terminar. Quiero hablar, para cerrar un poquito, de los ejercicios para la semana que viene. Lo que voy a hacer es subir 2 películas que habla, o sea, de una relación entre, o sea, el lugar y el espacio emocional. Una de las películas es El lugar más pequeño, de Tatiana Hueso, y habla de las experiencias traumáticas de lo que volvieron para reconstruir sin que un pueblo por mapa en El Salvador, como muchos otros, por la guerra civil de los 80s. Y es un documental bastante interesante que tiene una voz coral. Y también hay otro que podría ser de interés, que es Sweet Havana, de Fernando Pérez, de Cuba. También, o sea, tiene, o sea, La Habana como protagonista y también, o sea, una voz coral de todos los protagonistas. Entonces, le van a ofrecer o sea, películas, si ustedes quieren mirarlos, para, o sea, darles un poco de ideas, inspiraciones, etcétera. Como no tuvimos tiempo hoy de ver fragmentos. También y voy a poner esto también en un documento, en el archivo, en el Drive. Lo que me gustaría que ustedes hagan es que elijan 2 de los 20 momentos para desarrollar. Y quiero que ustedes describen, o sea, en estos 2 momentos, ¿qué está pasando en este momento de la escena? Describe a las personas, su estado físico, emocional, describe el lugar, utilizando imágenes sensoriales, por ejemplo, qué olores, sonidos, sabores, imágenes, memorias conforman el lugar. Y también dónde se encuentra el personaje, los personajes principales en este espacio, a nivel cultural, político, geográfico, económico, y cómo afecta esa posición a su evolución y a su viaje a lo largo de la historia. Y bueno, que utilicen detalles concretos y específicos. Entonces, tienen que elegir 2 de los 20 momentos para desarrollar. Y por favor, suben los 20 momentos
a la carpeta hoy en el correr del día para que yo lo pueda revisar. Y las descripciones de las 2 escenas, por favor, súbenos antes del miércoles 7 de octubre a las 10 de la mañana, hora de Colombia, para que tenga 24 horas para revisarlos. Y trate de mantener cada descripción de más o menos de 1000 palabras o menos. Y vamos a tener la oportunidad de, hablar de una de estas escenas en clase. Entonces, por favor, indiquen la escena que le gusta repasar en clase. Y voy a poner todo esto en un documento y subirlo al archivo. ¿Hay algunas preguntas acerca de la tarea? Disculpe, María Teresa, qué pena. Yo soy otro estudiante. Juan Pablo. Sí, es que yo falté la clase anterior. Mil disculpas, se me salía de las manos. Juan Pablo, ¿quieres? Hablamos ahora por un par de minutos después de clase porque ya estamos como... No hay problema, sí. Perfecto. Entonces, te mando un link por Zoom y hablamos ahora. Disculpa, no sabía que estabas. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿hay unas preguntas, inquietudes acerca de la tarea? Bueno, entonces, si no, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá por casi 2 horas, me parece. Y nos vemos en la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier pregunta, por favor me escriban por Gmail. Si quieren hablar, conmigo a través de Zoom por un par de minutos, por ejemplo, no hay problema. Arreglamos un momento para hablar. Bueno, si no hay más preguntas, les digo adiós. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.